Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Equilibrio SEO, un espacio creado para hombres y mujeres de negocios que sostienen múltiples roles en su vida, lo cual les provoca altos niveles de estrés, pero que en el fondo saben que se merecen prosperar con bienestar y liderar sin sacrificar su salud y vida personal. Soy Carolina Mena, economista, empresaria y mentora de negocios. Y hoy quiero comenzar con una verdad incómoda pero necesaria. Vivimos en una cultura, especialmente en el mundo empresarial, donde el estrés, la hiperexigencia, el insomnio, la ansiedad y el dolor corporal se normalizan. Muchos emprendedores viven en modo supervivencia, sosteniendo colaboradores que muchas veces los llaman explotadores, personas que no comprenden el riesgo real que implica emprender. Además, los empresarios cargamos deudas en bancos y proveedores y enfrentamos expectativas familiares que no alcanzamos a cumplir, porque trabajamos sin descanso y casi nunca estamos presentes en nuestros hogares. Para muchos, ser empresario ha significado pagar un precio muy alto en la salud y la vida personal. Y aunque hoy se habla de salud mental, la realidad es que nadie nos enseña cómo y por qué aplicar todos estos nuevos conceptos al mundo empresarial. En ninguna materia universitaria nos prepararon para la verdadera experiencia emocional de liderar una empresa. Y por eso este episodio nace desde mi experiencia personal, no desde la teoría, sino desde el cansancio, la desconexión emocional, la falta de propósito y una gran revelación. Ser empresario no solo requiere acompañamiento técnico o teórico, sino también humano, porque ser dueño de un negocio es una actividad que exige muchísimo de nosotros en todos los niveles. Por eso, hoy tengo conmigo a una mujer que ha sido clave para mi proceso de relacionarme en este mundo holístico y empresarial y que me ha ayudado a entrenar mi bienestar y mis roles como CEO, como mujer, como madre y como esposa. Mi invitada del día de hoy es Salomé Rengel, practicante de yoga y meditación desde 1996, terapeuta especializada en trauma y dolor crónico y fundadora de Yoga Studio, un espacio donde acompaña a personas que llegan con dolor crónico, agotamiento, ansiedad y colapso físico y emocional. Es decir, personas que funcionan hacia afuera, pero que por dentro viven tensos y con sentimientos de insatisfacción y vacío. Salomé, bienvenida a Equilibrio SEO. Para empezar, cuéntanos un poco sobre tu historia y sobre tu trabajo. Adelante. Hola, Caro. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Te voy a contar un poquito de mí. Yo empecé a hacer yoga muy joven. Hoy tengo 48 años. Empecé cuando todavía estaba en el colegio. Tenía 17 años porque era deportista. Corría muchísimo. Y ya mi entrenador estaba hablando de los beneficios en los atletas juveniles y en general en los deportistas de la práctica de yoga. Pero también yo tenía una sed de espiritualidad, que luego podemos ir profundizando en el tema de la espiritualidad. Entonces empecé a tomar clases de yoga y, y mi rendimiento deportivo incrementó, mejoró muchísimo. Pero también eh, mi rendimiento en los estudios, por ejemplo, era muy joven. Y en general yo vi un montón de beneficios en la práctica de yoga. Entonces fui bastante tiempo alumna. Estamos hablando de que fui alumna más o menos unos 10 años, mientras estudié mi carrera periodística, mientras trabajé como periodista. Y luego ya en algún momento yo dejé de correr. Mientras más yoga hacía, sentía que mi cuerpo ya
ya estaba pidiéndome menos impacto en el cuerpo. Me retiré de competencia y luego, bueno, quise profundizar en este sistema filosófico milenario y fue así como decidí estudiar una maestría en filosofía oriental y luego, a mi regreso, abrí Yoga Studio. En el 2006, puedo decir que Yoga Studio se abrió como un espacio muy contemporáneo, muy moderno, de una aproximación distinta en Quito. Creo que puedo decir que Yoga Studio soy una de las pioneras en la práctica de yoga en Ecuador. Y bueno, han pasado 20 años y, y es así como fui especializándome en esta variante de yoga terapéutico que enseño hoy en día por mi propia historia de vida. Yo tuve una lesión muy importante en el hombro derecho y tenía mucho dolor, tenía un dolor crónico y no, ya incluso siendo alumna de yoga, y no, nada me ayudaba. Y yo pensaba que la sanación iba a venir desde como yo estaba muy acostumbrada al trabajo deportivo, desde el esfuerzo, desde el entrenamiento duro, yo pensaba que en la práctica de yoga yo tenía que seguir ese ritmo, esfuerzo, firmeza, presión, y me seguía lesionando, el dolor venía más. Entonces ahí me fui especializando en esta variante de yoga eh, que, que cambió mi manera eh, de aplicar el movimiento corporal en la modernidad. Ujú. ¿Sí? Los seres humanos modernos tenemos un montón de retos que a los que nos enfrentamos. Y la práctica de yoga es una herramienta maravillosa para poder enfrentar esos retos sin tanto esfuerzo, sin tanta medición de los resultados, ¿sí? Sin que la práctica de yoga sea algo, una competencia o algo, un propósito que tenemos que cumplir. Ujú, ok, y bueno, y ahí es justamente que algo bien interesante, porque claro, cuando uno escucha de yoga, uno dice, uy, o sea, yoga, Dios mío, Acrobacia. claro, va a ser un tema de acrobacia y de hecho Ah, fue la primera impresión que yo también en algún momento tenía. Y claro, o sea, de hecho yo también acudí a tu práctica, a tu terapia, por un asunto de un dolor justamente físico y corporal que yo mantenía en ese momento. Entonces, y yo creo que aquí hablando de este tema, y muchas gracias por contarnos tu historia de cerca, y es que algo que transformó profundamente mi mirada, ¿no es cierto?, fue comprender que el estrés no es solo mental, sino que si bien esto ocurre en nuestra cabeza, ¿no es cierto?, que es justamente algo natural y normal para la mayoría de nosotros y especialmente yo me atrevo a decir para la mayoría de empresarios que vivimos literalmente en nuestra mente. Uno de los primeros síntomas con los que hoy yo les puedo compartir desde mi experiencia es que a mí me aparecieron pensamientos rumiantes. Estos pensamientos justamente que buscaban constantemente soluciones ante problemas reales para sostener los problemas de la empresa, ¿no? Que tú también eres una emprendedora, una empresaria, que justamente nosotros nos enfrentamos a falta de liquidez, a problemas muchas veces con el personal y problemas que nos vienen uno tras otro. Y esto es el mundo empresarial es un mundo solitario, se podría decir, ¿no? Porque muchas veces pesan sobre nuestros hombros decisiones
que a veces, o sea, nosotros tenemos que solucionar y enfrentar frente a situaciones reales que muchas veces nos quitan el sueño. Entonces, en este sentido, lo que tú nos comentas justamente de la práctica de yoga es muy interesante porque, como tú dices, la práctica de yoga se le ha conocido más con este sentimiento de acrobacia o con esta situación de irnos a los extremos, a la máxima flexibilidad y uno dice, uy, o sea, yo no sé si estoy preparado para eso o mi cuerpo esté preparado para eso. Entonces, por eso yo quisiera que hoy nos expliques de tal forma que la audiencia que nos escucha haga ese clic súper valioso, que para mí, Salo, ha sido un antes y un después en mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo es esto que el cuerpo guarda memoria de todos los impactos que vivimos, tanto a nivel personal como empresarial? ¿Y cómo es posible, Salo, que para ciertas personas estos impactos pueden pasar por desapercibido por décadas, hasta que un día explota? Adelante. Voy a empezar por responderte acerca de qué no es yoga, ¿sí? Eh, el yoga no es una gimnasia acrobática, ¿sí? Porque mucha gente que no tiene conocimiento piensa que el yoga es una acrobacia. El yoga tampoco es una religión. El yoga es un sistema filosófico que se originó en la India. Hay vestigios de figuras ya con estas posturas de yoga hace 5.000 años. Y entonces, ¿qué es el yoga? Ahí te respondo y un poquito voy a irme más específicamente. ¿Qué es el yoga terapéutico? El yoga terapéutico es una herramienta a la que podemos acceder los seres humanos modernos para mejorar nuestra calidad de vida. Y que nada tiene que ver con acrobacias, con flexibilidad o con una espiritualidad dirigida hacia el hinduismo, porque sí es importante decir que el yoga nace en un contexto hinduista en la India, pero el yoga no es una religión. La práctica de yoga terapéutico es una herramienta que nos ayuda a combatir tres retos súper importantes que el ser humano moderno tiene. Voy a hablar de ellos, ¿sí? El primero, y tú lo acabas de mencionar, es el estrés, ¿sí? Ahora vamos a hablar del impacto del estrés en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo. El segundo reto que tiene el ser humano moderno es la especialización. Si tú analizas la evolución del Homo sapiens sapiens, en un periodo muy corto de tiempo el Homo sapiens sapiens, pasamos de movernos en varias direcciones y todo el tiempo. Hoy en día, el ser humano moderno, al estar tan especializado, tanto en el área deportiva como en el área laboral, dejó de moverse. Ya no nos movemos, pasamos mucho tiempo sentados. Yo diría que pasamos sentados un promedio de 20 horas al día. Porque no estoy hablando de la silla del escritorio, estoy hablando del sillón de la tele, de la mesa del comedor, del auto, de la bicicleta, del caballo, del tren, del avión, en fin, ¿sí? Y el tercer reto que el ser humano está expuesto y que debe trabajar son los procesos inflamatorios. El ser humano moderno está constantemente inflamado. Okay. Todo nuestro cuerpo está inflamado. Y eso no solo se debe a la comida que ingerimos, a la comida procesada que ingerimos, sino también a la poca pausa que nos permitimos tener. ¿Sí? Es decir, vivimos en un
constante hacer, en un constante producir, en un constante planificar. Incluso cuando dormimos no descansamos, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta estos tres retos de la vida moderna, respondiendo a tu pregunta de las memorias, de los bloqueos, estos tres retos se manifiestan en el ser humano moderno como dolor crónico, enfermedades complejas, rigidez e insomnio. Son generalmente las maneras en las que el estrés, la especialización, es decir, estar tanto tiempo sentados, y los procesos inflamatorios se manifiestan, ¿sí? Entonces, cuando a mí, yo he tenido alumnos que cuando me siento a conversar con ellos, yo les digo, ¿qué tienes? ¿Por qué me estás buscando? Y me dicen, me duele todo, ¿sí? Eso, cada sensación de rigidez, cada sensación de, ay, no puedo mover el cuello, ay, me duele la rodilla, o tengo una lumbalgia terrible, o estoy cansado porque no puedo dormir, es una memoria celular que está pidiendo ser liberada. ¿De dónde viene esa memoria? De los episodios complejos que tenemos que vivir a lo largo de la vida. Y si estamos hablando específicamente de un empresario que tiene que poder tomar decisiones frente a un montón de temas complejos en su empresa, cada una de esas decisiones o cada uno de esos retos o de esos problemas que el empresario tiene que vivir, en el cuerpo humano se traducen como bloqueos celulares, memoria celular. Y ahí es donde viene el dolor crónico, ¿sí? El dolor crónico, las enfermedades complejas, vienen de experiencias de trauma emocional o de un trauma físico. Entonces, para los empresarios que les duele todo, o al ser humano moderno que le duele todo, es importante entender que ese dolor crónico es fruto de la forma o de la manera en la que estamos viviendo hoy en día. Justamente aquí el reto más bien es justamente traducir todo este conocimiento y sabiduría que tú tienes en poder conectar con este empresario, esta empresaria, que muchas de las veces se ha desconectado de su mundo emocional, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos han hecho creer que así se rinde mejor. Y lamentablemente en las escuelas de negocios no se habla del KPI del bienestar y tampoco se ve a la salud como un activo, ¿no? Y para los que tal vez desconocen qué es un KPI, es un índice de desempeño, ¿no es cierto?, que utilizan en las empresas. Y por eso justamente vamos a ahondar en los siguientes conceptos guiados por tu sabiduría con las siguientes preguntas. Primera pregunta, mi querida Salo, para justamente adentrarnos más a profundidad y traducir todo este conocimiento que sea digerible más que todo para esta audiencia que nos escucha. ¿Qué es el cortisol y qué sucede cuando vivimos permanentemente en alerta, en modo resolver, que hoy, como justamente has explicado, el mundo laboral nos exige en un país tan caótico como es el Ecuador? Adelante. Entonces, volvemos a estos tres retos que el ser humano moderno se enfrenta. El primero es el estrés. El cortisol es una hormona que es segregada por las glándulas suprarrenales, ¿sí? El cortisol es llamado la hormona del estrés. El cortisol es súper necesario
para poder formar parte de nuestra vida como seres humanos. El cortisol no es malo, ¿sí? Es una hormona que nos ayuda a adaptarnos y a sobrevivir. El problema es cuando uno no neutraliza su producción y esta producción de cortisol se convierte en una forma de vida. ¿Sí? Entonces, la hormona, el cortisol en niveles normales es buena porque nos permite producir, nos permite tomar decisiones. El problema, nuevamente, es cuando no nos damos espacio para neutralizar o descender esos niveles de cortisol y la producción de cortisol se convierte en un estilo de vida. Ahora, ¿qué significa que el cortisol se convierta en un estilo de vida? Cuando el cortisol se produce de manera crónica, estamos constantemente, te voy a dar síntomas de un estilo de vida desde el cortisol. Ansiedad, reactividad, ataques de pánico, ¿sí? Insomnio, cansancio crónico, estás todo el tiempo cansado, tensión muscular, dificultad para concentrarse y aumento en la grasa principalmente abdominal. ¿Sí? Entonces, cuando un alumno, cuando un empresario viene y me dice, me duele todo, no puedo dormir, estoy cansado, es que esa persona está produciendo unos altos niveles de cortisol, que comúnmente es llamado la hormona del estrés. ¿Respondo a tu pregunta de qué es el cortisol? Sí, y justamente la idea es que estamos aquí para hablar con responsabilidad, ¿no? Y ofrecer herramientas concretas que nos permita, como tú dices, al ser humano moderno o al empresario ser productivos, pero sin enfermarnos. Y justamente aprender el arte de liderar y sostener negocios prósperos, pero sin rompernos. Porque aquí hay que adentrar en un concepto que para mí es clave y es que no solamente eres el CEO de tu empresa, sino también eres el CEO de tu mundo interior. Y justamente para profundizar con estos temas, quisiera que nos ayudes respondiendo a otras preguntas que también tengo, ¿no? Y que en parte, bueno, ya lo hiciste, pero sí sería bueno profundizar. O sea, ¿cómo llegan normalmente tus pacientes a tu práctica? O sea, ¿cuáles son esas señales físicas o en este caso también emocionales y mentales o patrones que ves que se repiten en estas personas? La gran mayoría de personas que llegan a la sala de yoga tienen un denominador común, que es el dolor crónico. Ese es el denominador común de todos, en general de toda la población. Cuando esas memorias celulares, debido a nuestra historia de vida, no son neutralizadas, el cuerpo se inflama. Los niveles de cortisol generan un proceso inflamatorio brutal. Y un cuerpo inflamado es un cuerpo sin energía, sin vitalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la clase, en una sesión de yoga terapéutico? Básicamente, invitamos a esa persona que está teniendo todos estos síntomas de estrés, inflamación, cansancio, dolor crónico, rigidez, dolor de espalda, dolor de cabeza, a que por una hora ralenticen sus ritmos internos. Como estamos en un constante hacer, producir, y no paramos nunca, estamos exhaustos. Entonces, la colchoneta de yoga es una invitación a que podamos pausar, ¿sí? Y no es una pausa sinónimo
de meditación. El tema de meditación podríamos hablarlo, pero la colchoneta de yoga en una sesión mía no es una sesión de meditación. Es una sesión para poder volver a un equilibrio fisiológico, a un equilibrio funcional. La única manera de bajar los niveles de cortisol, la única manera es pausando. ¿Sí? Mucha gente cree que bajar los niveles de cortisol y está bien, es ir a jugar fútbol, es ir a jugar pádel, pero sigues generando mucha endorfina, mucha adrenalina. Entonces, lo que no queremos es seguir alimentando el cortisol. La única manera, como dije, es poder hacer una transición, y estoy hablando, ahora voy a hablar en términos muy técnicos, de el sistema nervioso simpático, que es aquel que está actuando cuando generamos cortisol, al sistema nervioso parasimpático, que es aquel que nos lleva a un equilibrio funcional. Cuando hablo funcional, me estoy refiriendo a un equilibrio sistémico de todo nuestro organismo, eh, después de haber estado expuestos a unos niveles muy altos de cortisol. Ok. Y bueno, o sea, y ahí, digamos, para compartirles a las personas que nos escuchan algo desde mi experiencia. O sea, yo llegué con un dolor de ciática, ¿no? Justamente para que ustedes también entiendan, en este caso, cómo yo llegué a la práctica de Salomé. Y el yoga terapéutico a mí me ayudó justamente a mejorar esta rigidez que era persistente en mí. Pero al mismo tiempo, y es algo que justamente hemos venido conversando con Salo, especialmente cuando hay estos eventos gatillantes, me regresan estos dolores. Entonces, ahí es donde justamente, digamos, volviendo a una de las preguntas que te hice, es que lamentablemente el cuerpo, en este caso, sí almacena justamente, como tú dices, estas memorias celulares. O sea, que durante toda mi vida yo aprendí o le enseñé a mi cuerpo a vivir así. Entonces, y ahí es cuando yo también entendí que esto no era solamente algo físico, ¿no? Sino también que hablaba sobre mi vida. Y por eso yo quisiera que nos ayudes respondiendo a estas preguntas para que las personas que nos escuchan puedan entender esto de una mejor manera. Y es que en mi caso, por ejemplo, hablando de mi caso puntual, Salo, o sea, ¿cuánto tiempo puede tomar una desintoxicación de cortisol en el cuerpo? Que yo creo que la gente, digamos, en este caso que nos escuchan como empresarios, empresarias, lo que quieren es resultados, ¿no? O lo que queremos es resultados y decir, o sea, yo quiero salir rápido de este estado, quiero recuperar, o sea, mi energía vital para yo poder producir más o qué sé yo, a lograr los planes y los objetivos que uno se tiene en la vida. Y que muchas de las veces hablo desde mi experiencia, yo también digo, ok, o sea, ¿qué me está pasando? Necesito recuperar esta energía vital lo más pronto posible. Entonces, ¿qué nos puedes comentar con respecto a este tema? Los beneficios de la práctica se perciben y tú serás un testigo aquí que puedes decir a, a tus, a tu gente sobre la rapidez de los beneficios de la práctica. Se palpan muy rápidamente. Sin embargo, el yoga no es una cura milagrosa. Y nuestro sistema no, no requiere de inmediatez. Es lo opuesto. Entonces, la respuesta es los niveles de cortisol empiezan a bajar solo cuando respetamos nuestro tiempo biológico. Y nuestro tiempo biológico no es estar en alerta 20 horas al día y dormir 4, ¿sí? Nuestro tiempo biológico tiene un tiempo de producción, pero un tiempo necesario de pausa. Entonces, si respetamos nuestro tiempo biológico y en la práctica eso lo hacemos, no a partir de movimientos forzados ni estirar más, sino a partir de estímulos articulares. La práctica empieza con la articulación.
lentos, seguros y muy precisos. Solo ahí, con la lentitud y la pausa, el sistema nervioso puede bajar la guardia. Bajas la guardia y ahí viene lo que llamamos en el método la reorganización de nuestro sistema. En biología, el término es homeostasis, el proceso de autorregulación que todo ser vivo tiene para volver a un estado de equilibrio luego de haber estado expuestos a altos niveles de estrés, a altos niveles de cortisol. Ujú, Entonces, la respuesta es tiempo biológico, pausa. ujú. Y en este sentido, porque, bueno, te hablo desde mi experiencia, ¿no? Que muchas de las veces al hablar con dueños de negocio, yo mismo vengo de una familia de empresarios, muchas veces estos temas no se lo toman muy en serio. De hecho, yo misma no me lo tomaba muy en serio hasta cuando ya empecé a tener este dolor crónico. Y ¿por qué? Porque piensan que esto nunca les va a pasar, porque indican que, por ejemplo, enfermarse no es algo que les va a suceder en los próximos días, semanas, o sea, o muchas de las veces que no, tampoco ven esta importancia de tener vínculos sanos, ¿no? Porque justamente te hablo justamente de estos eventos gatillantes, al no contar con relaciones sanas o al no contar con este proceso de homeostasis al cual tú nos invitas, lamentablemente va a llegar un momento en que esto nos va a pasar factura, ¿no? Y aquí yo quisiera que justamente preguntarte, o sea, ¿cómo integras una práctica milenaria y espiritual como el yoga, que es lo que nos estás proponiendo, en el mundo laboral, sin descuidar los resultados y la productividad de tu negocio, que es justamente uno de los temas que más les preocupan a los empresarios y empresarias que nos están escuchando? Ahí, para responder tu pregunta, ahí ya vamos a un, a un tema mucho más espiritual. ¿Sí? Eh, lo que voy a decir puede ser muy impactante para muchos, pero el sistema, el sistema de la vida tiene un orden y ese orden empieza, y esto para mí es sinónimo de espiritualidad, por, por el yo. La primera esfera de ese orden eres tú mismo. Y ese tú mismo está integrado por tu cuerpo, tu mente y tu ser, tu espíritu. Si tú pones al trabajo como primera esfera, vas a terminar enfermándote. La primera esfera tienes que ser tú mismo. Y eso ya es un tema mucho más espiritual y es para mí el orden que tiene que tener la vida. Si tú no trabajas en tus tres partes, no vas a poder ser un buen CEO, no vas a poder ser un buen líder de tu empresa y de tu familia, no vas a poder ser un buen padre y no vas a tener energía. Entonces, el ponerte en primer lugar implica, uno, cultivar tu cuerpo, tanto en la práctica deportiva, porque el yoga no es un deporte. Yo soy la primera que incentivo a mis alumnos a que le den un espacio importante al deporte, pero también que le den un espacio importante a, a trabajar con el cuerpo, y es ahí entro yo, de una manera muy gentil y pasiva, que no implique endorfinas, que no implique deporte de alto impacto. Eso es la una, cuidar al cuerpo. Segundo, el ser humano moderno tiene que estar en constante alimentación del conocimiento.
conocimiento de lectura. El ser humano no puede dejar nunca de leer y de seguir conociendo, estudiando. Y estudiando lo que tú quieras, desde ciencia, biología, la palabra del Señor, eh, los textos sagrados de Oriente, lo que tú quieras. Y el tercero es como tú quieras vivir tu espiritualidad. Sin estos tres engranajes de una esfera primaria, no puede desarrollarse con éxito una esfera laboral. Entonces, hay que poner en orden a la vida. El trabajo nunca puede ser la primera prioridad. Y esto puede traer controversia. Sí, seguramente, y creo que trae controversia porque esta invitación que de alguna manera estamos haciendo es aprender a sentir, o sea, aprender a escucharte, aprender a conocerte, aprender a realmente indagar cuáles son tus necesidades, más allá del trabajo, más allá de muchas otras cosas externas, ¿no? Y en este sentido, yo también me atrevería a decir que muchas personas temen sentir, porque creen que al sentir pierden el control. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuál sería la invitación a estas personas que, como vuelvo y repito, temen sentir? Cuando la emocionalidad sube, está científicamente comprobado, la inteligencia baja. Sin embargo, esto no quiere decir, y no lo estoy diciendo, que uno no pueda acoger las emociones. Las emociones deben ser acogidas, pero las emociones tienen que ser principalmente sentidas, están hechas para ser sentidas. La práctica de yoga no te invita a hacer una liberación emocional dramática, sino más bien a hacer una reorganización funcional de todo tu ser, mente, cuerpo y alma. Las emociones están dentro de la mente, las emociones son parte de la mente, ¿sí? Pero las emociones hay que acogerlas, hay que vivirlas, hay que sentirlas. Si no las acoges, se convierten en un bloqueo celular, como lo habíamos hablado al inicio de la entrevista. Entonces, en la práctica de yoga, la práctica de yoga se convierte en un espacio seguro para, a través del trabajo corporal, sentir a tus emociones, sin que sea un desbordamiento emocional. No hay una catarsis emocional. Recuerda, mientras la emoción domine, la inteligencia baja. Pero, ¿qué hacemos con la emoción? No podemos negar a la emoción. A la emoción hay que sentirla. Y la vives a través del cuerpo. Porque el cuerpo te habla, una emoción te habla a través de una sensación física. Esa es la manera en la que el cuerpo te habla. ¿Cómo experimentas el miedo, Caro? Cuando tienes miedo, ¿cómo sientes que tienes miedo? El cuerpo definitivamente se paraliza, ¿no? ¿Qué más? Se te adormecen las manos. Empiezas a sudar. Entonces, el cuerpo es una herramienta para sentir a la emoción. O sea, no es un obstáculo y justamente ahí es donde nosotros dentro de esta comunidad lo decimos claro, o sea, no se trata de dejar el negocio a un lado, ¿no? Que es muchas de las veces el miedo de decir, o sea, yo necesito, para mí lo más importante es resolver los temas de la empresa que son reales, sin embargo, como tú manifestaste, si nosotros no atendemos estas otras áreas, nuestra capacidad de resolver se reduce. O sea, eso es algo que lamentablemente nadie nos ha enseñado y por eso estamos aquí para aprender estos nuevos conceptos que son reales, ¿no? Porque no se trata de mantener un negocio a costa de tu salud y de tu vida personal. Y justamente por eso es importante, y aquí es donde nosotros proponemos que dentro del mundo empresarial
tiene que existir y tiene que haber una integración del KPI del bienestar, de empezar a ver a la salud como un activo y a la espiritualidad como una estrategia. ¿Por qué? Porque básicamente si tú como empresario o empresaria inviertes para mejorar tu empresa, aprendiendo sobre marketing, finanzas, etcétera, ¿no es cierto? También es fundamental e importante que tú te responsabilices de tu agotamiento. Y justamente aquí es donde quiero pedirte que nos regales herramientas que sean simples y prácticas para todas esas personas que nos escuchan y que actualmente tienen un alto nivel de estrés y responsabilidad en su vida, pero que de alguna forma esto que le hemos compartido les resuena y quieren empezar a priorizarse. Bueno, primero la primera herramienta es tomar la decisión de priorizarte. Porque si no tomas la decisión, siempre una urgencia laboral va a tomar prioridad en tu vida. Entonces, realmente uno tiene que tomar la decisión de ser la prioridad en la vida. Uno, ¿sí? Y una vez que tomaste la decisión, herramientas súper básicas y facilitas. La primera, vital, calidad de sueño. Calidad de sueño. Eso es lo principal que necesitamos construir en esta sociedad. Porque a veces la gente duerme pero no descansa. ¿Cómo mejoras la calidad de sueño? Empezando por desconectarte de la tecnología por lo menos 2 horas antes de ir a la cama. Hay personas, hay alumnos, hay conocidos, mucha gente lo hace, que se duerme con la televisión prendida. O antes de acostarse, ven la televisión ya en la cama, digamos, ya acostados, o están con el celular. Esa es la primera herramienta que uno tiene que tener, es vital, ¿sí? Cuando tomaste la decisión de ser prioridad. Dejar los celulares, dejar la computadora, apagar la televisión 2 horas antes de ir a dormir. El momento que la calidad del sueño mejora, va a haber una reorganización mejor de nuestro sistema, de nuestro proceso funcional. Segundo, y es un tema también complejo, pero no es tan difícil, es dejar el azúcar. El azúcar tiene un montón de impacto en nuestro cuerpo. El azúcar eleva nuestros niveles de cortisol y nos inflama. Entonces, paso vital que uno tiene que ponerse, si te pones como prioridad, es alimentarse mejor, comer equilibradamente. Y eso implica no comer azúcar. Una tercera herramienta es poder poner orden en la vida. Ya hablamos de una prioridad, de una primera esfera, que eres tú. Y en la vida hay 4 esferas más de las que es necesario hablar, Caro. Súper necesario hablar. Luego de ti, cuál es tu prioridad, Caro? En mi caso, mi prioridad es mi familia. ¿Quién? Mi esposo y mi hijo en este momento, que es la familia que estoy yo formando. Perfecto, me encanta. La segunda prioridad de un empresario o de un ser humano moderno es la pareja. No los hijos, la pareja. Y si no hay pareja, los hijos, el trabajo o el deporte no pueden llenar ese espacio. Porque es muy válido no tener pareja o escoger no tener pareja. La tercera esfera, si es que llegas a tener, igual que puede ser válido, ¿no? Puede ser opcional o no, tu hijo.
Esa es la prioridad. Hay que poner un orden en la vida. Si no pones un orden en la vida, especialmente para los empresarios, la prioridad va a ser siempre la empresa y vas a terminar enfermándote. Entonces, prioridad uno, esfera uno, el ser, el yo. Esfera dos, la pareja. Si hay, si no hay, nada puede ser reemplazado. Esfera tres, los hijos. Si no hay hijos, nada puede ser reemplazado. Cuarta esfera, quinta esfera, son 5, que son laterales, que pueden ser filtradas y deben ser filtradas. Familia de origen, padres y hermanos. Y la quinta esfera es el trabajo. Si no pones orden en tu vida, si no pones ese orden y esas prioridades en tu vida, te vas a enfermar. Vas a colapsar, tu sistema nervioso va a colapsar. Sí, es una información realmente muy valiosa y imagínate esta información aplicada a las empresas familiares que hoy por hoy forman un gran porcentaje de nuestra sociedad, las empresas familiares, en donde se mezclan muchísimas cosas de este orden al cual nos estás invitando. Entonces, yo me quedaría horas realmente hablando sobre estos temas porque son realmente muy apasionantes y son conversaciones súper necesarias que en muy pocos lugares se dan. Y bueno, justamente para ir cerrando esta hermosa entrevista que hemos tenido la oportunidad de hacerla el día de hoy contigo, quisiera que nos digas, Salo, ¿qué le dirías a ese empresario o empresaria agotada que le caen los problemas uno tras otro y que realmente no puede parar? Y también que nos cuentes cómo te podemos encontrar en redes. Es que sí se puede parar, Caro. La cuestión no es no poder parar, sí se puede parar, es tomar la decisión de parar. Porque nuevamente, y esto es un dato científico, nuevamente, y lo repito y pongo énfasis en esto, cuando el desborde llega porque no puedes parar y la emocionalidad domina, ira, burnout, llanto, insomnio, la inteligencia baja. Entonces no puedes tomar decisiones. Entonces mi consejo para los empresarios y para quienes dirigen empresas es que sí se puede parar. Sí te puedes poner como prioridad. Sí puedes trabajar más en ti. Sí puedes darte una hora de yoga, darte una hora de fútbol. Sí puedes comer menos azúcar. Salir a comer comida real. Sí puedes desconectarte de los celulares. 2 horas antes de dormir. Es tomar la decisión. La vida de un yogi requiere de mucha tenacidad, al igual que la vida de un empresario. La vida de un yogi requiere de disciplina, al igual que la de un empresario, pero requiere de tomar decisiones y poner orden en la vida. Hermoso mensaje y también cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes para todas aquellas personas que quieran contactarse contigo y también saber más de tu práctica. Me pueden encontrar en Instagram, Salomé Rengel, o yoga.estudio.es. Los invito a que vengan a la sala de yoga, un espacio muy gentil, un espacio seguro para que podamos tener una calidad de vida y finalmente envejecer dignamente. Lindo mensaje, mi Salo. Y bueno, si quieren saber sobre Salomé Rengel y contactarse con ella, les voy a dejar su contacto en la caja de descripción de este episodio. Agradecerte muchísimo por haber aceptado esta entrevista, realmente lo aprecio mucho, sabes que has formado parte de mi vida en los últimos años y realmente, como vuelvo y repito, ha hecho un antes y un después de mi vida.
Y si eres un empresario que facturas, pero que últimamente te sientes cansado o desconectado de tu propósito, te invito a la lista de espera de mi programa de alto rendimiento sostenible Alma, un espacio diseñado para empresarios que quieren prosperar sus negocios sin enfermarse y dejando un legado sano a sus hijos, en donde además aprenderás herramientas para salir del burnout y retomar el control de tu negocio, pero principalmente de tu vida en 90 días, sin perder ingresos y creciendo integralmente. Porque no necesitas estar mal para empezar. Todo lo contrario, tu negocio es un laboratorio de autoconocimiento potente. Y así como inviertes en marketing y en recursos para hacer crecer tu empresa, tú eres el principal activo para tu negocio, pero sobre todo lo eres para tu familia. Y hoy tengo un regalo para ti por haber escuchado este episodio hasta el final. Te obsequio un cuestionario de diagnóstico gratuito que te dará claridad sobre los temas que tratamos el día de hoy con Salomé Rengel. No te postergues y empieza hoy a conocerte. Te dejo el enlace del formulario en la caja de descripción. Y si te ha gustado esta apasionante entrevista con Salomé Rengel, comparte este episodio con tu empresario favorito, porque no es normal tener ansiedad, insomnio, ni es normal que el cuerpo nos duela todo el tiempo sin explicación médica. Y recuerda, el éxito no se mide solo en cifras, sino en vivir con un sistema nervioso regulado, una mente tranquila y una familia que te sostenga cuando el mundo se pone pesado. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Equilibrio SEO. Hasta entonces, chao, chao.